decreto que evitaba los desalojos, el 302, lo que hacía es que aquellas personas que son inquilinos y tienen deudas puntuales en sus alquileres, gracias a este decreto que se activó con la pandemia, puedan ejecutar un plan de pagos y no tengan que ser desalojados. El 31 de este mes ese decreto se vence y estas personas que tienen deudas deberían ser desalojadas. Ustedes desde la Federación de Inquilinos están tratando de evitarlos. ¿Qué contempla puntualmente el decreto y en qué situación quedarían estas personas? La realidad es que la situación de muchísimos inquilinos es crítica. En los relevamientos que nosotros tenemos, aproximadamente el 40% de los inquilinos del país y de nuestra ciudad está endeudado. Eso nos da la cuenta de aproximadamente 3 millones de inquilinos a nivel nacional, 120.000 inquilinos en nuestra ciudad. Entonces, en función de esta realidad, lo que estamos planteando es la necesidad de que el decreto 320 continúe, porque a su vez el contexto que le dio origen, que fue la pandemia, este decreto surgió allá por fines de marzo del año pasado, sigue más presente que nunca. De hecho, las autoridades sanitarias nos están planteando que ingresamos a la segunda ola de la pandemia y a su vez la situación económica está muy difícil, ¿no? Pérdida de puestos de trabajo, pérdida de poder adquisitivo, a lo que se suma un golpe en los precios de los alquileres por parte del mercado, con alquileres que rondan en promedio los aumentos de un 100 o 120%. Entonces es imposible renovar un contrato de alquiler, son muy pocos los que lo pueden pagar y de ahí la necesidad de que se extienda el decreto y haya una política de desendeudamiento para que los inquilinos empiecen a ponerse al día con el pago del alquiler y los propietarios también cobrar el ingreso correspondiente. Ustedes presentaron una carta al gobierno nacional, ¿qué respuesta tuvieron? Y cuando hablan de la extensión ¿por cuánto tiempo y de qué plazo se están refiriendo? Nosotros presentamos distintas cartas, tanto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat como al presidente de la Nación, planteándole el diagnóstico que hacemos en relación a la situación de los inquilinos y de la mano de eso el porqué de la necesidad de la continuidad del decreto y de que se cree un plan de desendeudamiento. Entendemos que la continuidad del mismo debe ser en tanto y en cuanto continúe la pandemia, porque es ese el contexto que, si por un lado puso sobre la mesa la realidad estructural del acceso a la vivienda en nuestro país, por el otro profundizó la crisis habitacional y hoy son muchísimos inquilinos los que están al borde de quedar en la calle. Entonces, planteamos esa necesidad urgente de la mano de avanzar hacia una política integral de acceso a la vivienda y en particular de acceso a la vivienda en alquiler, porque la crisis habitacional que se vive, que profundizó la pandemia, solo es posible resolverla con una presencia activa del Estado regulando el mercado inmobiliario y garantizando el derecho a la vivienda. ¿Créditos con qué facilidades, por último te pregunto, implican este decreto y que si este decreto no se vuelve a actualizar, se quedarían los inquilinos sin la posibilidad de poder otorgárselo? El decreto plantea que lo adeudado se salda a partir de abril en 12 cuotas. La realidad es que si el Estado no está presente, las inmobiliarias incumplen la letra de la ley, tanto en lo que dice el decreto respecto al pago como en los plazos del desalojo, donde la ley establece una instancia de mediación. Por eso para nosotros es imprescindible la presencia y el compromiso del Estado.